todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi. Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. ¡Atención, FIR! ...1989 no fue un año fácil para Colombia. En cualquier esquina podía estallar una bomba, ya que Pablo Escobar estaba en guerra contra el cartel de Cali y contra el gobierno de Virgilio Barco. Vivíamos entre el terror y el fútbol, porque Atlético Nacional había quedado como campeón de la Copa Libertadores y Albeiro el Palomo Uzurriaga metió el gol que llevó a la selección Colombia al Mundial de Italia 90. En Bogotá yo vivía en El Quiroga, un barrio de clase media para aquella época, ubicado al sur de la capital. Me acababan de sacar de un colegio con nombre extraño, Fundación Empleados de la Caja Agraria. Supuestamente yo era una caspa y no me iban a dar cupo para un año más. Aún no entiendo de dónde salieron con ese cuento. Mi papá le decía a mi mamá: Leonor, al caballero toca ponerlo en cintura. Lo voy a matricular en un colegio militar. A ver si así se nos disciplina de una vez por todas. Entonces mi mamá le decía a toda la familia que la idea era que yo sacara la libreta militar sin prestar servicio, ya que el país era muy peligroso. Pero la verdad es que ya estaban mamados de mi comportamiento en casa. ¡Me encontré a un policía! ¡Me encontré a un policía! ¡Anda y pidió que le enseñara a animar! Así fue. Me matricularon en el Instituto Militar Antonio Ricaurte. Me raparon la cabeza, me pusieron unas botas militares y me lanzaron a la boca del lobo sin anestesia y sin poder decir nada. ¡Buenos días! Al principio todo fue muy rudo. Gritos, formaciones, órdenes, silencios estrictos, abusos de los cadetes antiguos a los más débiles y hasta cachetadas. Sí, cachetadas. Ese era el deporte favorito del rector Álvaro Casasbuenas Prieto, meterle bofetadas como castigo a todo aquel que se portara mal. De todas maneras, no todo podía estar mal. Forero, un gomelito que también habían metido en ese colegio como castigo, y yo nos hicimos lanzas. Eso es lo mismo que ser parceros, pero en el lenguaje de los militares. Recuerdo que el man un día me dijo: Oiga, Moreno, ¿a usted le gusta el metal o el punk? Yo con voz de pendejo le pregunté: ¿El metal? ¿De qué está hablando? ¿El punk qué? Mire, ¿sabe qué? Mejor escuche esto y mañana me cuenta. Me entregó un cassette marcado con esfero rojo de esa marca kilométrico. Por un lado decía Anthrax y por el otro The Exploited. Desde ese día, esos manes se convirtieron en la banda sonora de mi vida. Ajá, y los Testament, los Sacred Rage y los Dead Kennedys. Había una motivación para ir a ese chuzo. Cada semana llegaba a la casa con un caseto diferente. Rápidamente me di cuenta que para poder sobrevivir 3 años en ese colegio, uno tenía que hacerse ganar el respeto de los demás cadetes. Para lograrlo había 2 formas. Una era a través de la fuerza, ser el más ágil, el primero en todo, simplemente un líder. O por otro lado, darse en la jeta con un compañero y demostrar que uno no era un pendejo al que se la podían montar cualquiera así porque sí. Elegí la segunda, la más fácil, pero había que elegir la víctima. Claramente no iba a optar por un cadete que me diera mi muenda. Debía ser un débil, un tonto, un nerdo, y allí apareció el Gordo Garzón. El Gordo Garzón era un sapo en todo el sentido de la palabra. Se destacaba por ser el más inteligente del salón. Todo el tiempo entregaba los mejores trabajos y los hacía de primeras. Varias veces nos habían castigado por culpa de él, ya que siempre era el que entregaba las tareas que nadie había hecho y advertía al profesor cuando olvidaba recoger algún trabajo. Profe, ¿no va a revisar la tarea que nos dejó? Me dio papaya. Y le dije delante de todo el curso cuando el profesor se fue: Garzón, nos vemos a la salida, sapo.
El ambiente se calentó cuando todos empezaron a gritar: ¡Pelea, pelea, pelea! Moreno se va a dar en la jeta con Garzón a la salida. Moreno se va a dar en la jeta con Garzón a la salida. Listo, ya todo estaba hecho y salía de acuerdo a mi plan. Le meto un par de patadas en el culo, par muecos y sale. Nada podrá fallar. Una pausa y ya volvemos. Esta es la canción de los 4 extraños en DC La Llave. ¡Oye, eso es música del putas, de marihuanos! ¿Eso? Los 4 extraños en DC están preparando nuevo material. Muy pronto, Arnoldo, Miguel, Julián y Byron regresarán con extrañas y animadas situaciones. No se pierdan el regreso de la serie animada más retrochimba de Colombia. Síganlos en las redes sociales como @4extraños en DC. Y disfruten de las divertidas aventuras de estos 4 personajes animados. Made in Bogotá. A la salida nos fuimos detrás del colegio a una calle oscura. Con nosotros había unos 10 sapos más que no se iban a perder esa pelea. Nos paramos frente a frente y en mi cabeza empezaron a retumbar las baterías de un tema de ese caseto de Anthrax, Indians. Y antes de que yo pudiera reaccionar, ya tenía el gordo Garzón encima mío dándome patadas, puños, cabezazos, rodillazos. Yo escuchaba las risas de todos mientras decían: ¡Dele, dele, dele! Y lo único que pude hacer fue agacharme, proteger mi cara de algún puño mal dado y esperar que esa mole de carne se cansara de pegarme. Y así fue. Los golpes fueron disminuyendo y me dio el espacio de lanzar solo un puño. Un único puño. Lo hice con los ojos cerrados. Ese traque tenía que terminar en alguna parte del cuerpo del gordo. Cuando sentí que le pegué, me volví a agachar y a tapar la cara. Pero ya no había más golpes. Fue allí cuando vi cómo el piso se empezó a llenar de sangre. Mucha sangre. Y todos gritaron: Moreno reventó a Garzón. Moreno le dio en la jeta a Garzón. Todo el mundo salió a correr. Me revisé y no me había pasado nada a mí. No podía creer ese golpe de suerte. Solo un puño bastó. Gané la pelea, lo logré, lo hice. Me gané el respeto de todos. Al día siguiente llegué al colegio como el ganador absoluto. Caminaba como cuando el Happy Lora se ganaba una pelea. Miraba a todos a los ojos y mi mirada decía: conmigo no vengan a joder o los reviento. Pero qué lejos estaba de saber lo que me iba a pasar un rato después. La noche anterior, al terminar la pelea, un par de sapos, más sapos que el gordo Garzón, se regresaron al colegio a decirle a los comandantes de turno que había habido una pelea entre Moreno y Garzón de noveno. Mientras estábamos en la formación de la mañana, en un silencio sepulcral, escuché la voz del rector que grita: Los cadetes Moreno y Garzón de 9º grado pasar al frente. Madre. Nunca había sentido tanto terror en mi vida. Caminamos al frente de todo el colegio en formación como cuando un condenado a muerte llega al patíbulo y nos paramos al frente del rector. Ustedes dos estaban peleando anoche, gritó el viejito de 1,5 metros. ¡Sí, señor!, contesté con voz fuerte. Yo ya sabía lo que se venía. Ni terminé la palabra señor cuando sentí una cachetada que me dejó viendo luces. Al reaccionar, al gordo ya le habían metido otra. Viejito pendejo, pegaba durísimo. Este par de cadetes quedan suspendidos del colegio por 15 días. ¡Largo de aquí, gran pendejos! De regreso en el bus para la casa, solo pensaba la forma de pasar esos 15 días sin que se diera cuenta ni mi papá ni mi mamá. Algo tendría que inventarme. Al llegar, no había nadie. Mi mamá se había ido para Fusagasugá con mi hermanita a visitar a mis abuelos. Mi papá estaba trabajando. Solo estaba la señora a la que le teníamos arrendado el primer piso, la señora Adelita. De repente timbró el teléfono.
Seguro era del colegio y yo no iba a contestar. Pasaron unos minutos y timbró el teléfono del primer piso. Yo escuché a lo lejos cuando contestó la señora Adelita con su paisa arrastrado de Pensilvania Caldas. ¿Aló? A la orden. Don Jaime no está. Guardó silencio un segundo mientras escuchaba lo que por teléfono le decían y dijo: Pues dígame y yo le doy la razón. En menos de un minuto ya había marcado a la oficina de mi papá. Don Jaime, lo acabaron de llamar del colegio. Sí, del niño Jaimito. Por otra pelea. Sí, por peleón. Entonces usted verá para que le ponga cuidado a ese niño. Bueno, sí, señor. No habrá pasado ni una hora y por la puerta estaba entrando mi papá con la mirada de furia más aterradora que yo recuerde haberle visto alguna vez en mi vida. Y con un grito me dijo: ¿Usted qué está haciendo aquí? Papi, es que me suspendí. No pude terminar la frase y ya había recibido 2 patadas. A golpes me arrinconó contra una pared y allí nuevamente fui víctima de un festival de cocotazos. Una cachetada y 2 zundas en menos de 24 horas. Para ser honesto, los golpes del gordo Garzón no me dolieron, ni la cachetada del doctor Álvaro Casasbuenas, pero los de mi papá me estaban rompiendo el alma y yo solo quería llorar. Allí me dejó tirado, golpeado y con el espíritu hecho trizas. Tiempo después supe que salió directo al colegio y logró, no sé cómo, arreglar el problema. Al día siguiente yo estaba de regreso a clases. El gordo Garzón sí se ganó la suspendida completa. Mi papá estuvo muy callado esa semana. Se le notaba cierto arrepentimiento en su rostro. Pues claro, me había pegado, pero esta vez me había pegado como a otro hombre y sin piedad. Al llegar el fin de semana, se sentó a escuchar música en el equipo viejito de la casa. Se tomó un ron y me llamó. ¡Don Jaime! Me habló de cualquier cosa. Luego me ofreció un chorrito. Mi primer ron en la vida. Sonaron los corraleros de Majagual. Otro ron. Los caporales del Magdalena. Otro ron. Los hermanos López, los hermanos Martelo. Otro ron. Rodolfo Icardi, y ahí terminamos borrachos y llorando. Mi primera borrachera en la vida. Nunca me dijo perdón, ni yo a él. Al día siguiente mi mamá llevaba calditos a la cama y regañaba a mi papá. ¿Me emborrachó el niño? Debería darle pena, Jaime Enrique. Con el tiempo, el gordo Garzón se convirtió en el brigadier mayor del colegio. Y aunque no lo crean, no permitió que nadie me la fuera a montar a mí. Me había ganado el respeto de todo el colegio y yo nunca supe más de él. Mi papá hubiera sabido que estando en el colegio militar empecé a escuchar metal pesado, nunca me metí allá. El Colegio Fundación Empleados de la Caja Agraria y el Instituto Militar Antonio Ricaurte ya no funcionan más. Yo vivo en Nueva York desde hace mucho. Forero ya no escucha metal. El viejito Casasbuenas falleció de viejito y mi mami de cáncer. Esta historia fue escrita y narrada por nuestro amigo Jaime, el viejo James Moreno, el papá de 4 extraños en DC. Agradecemos al estudio Hot Bus Music, al ingeniero de sonido Danon Music, al productor ejecutivo Oscar Salazar, Uno Star, por la grabación de voz en Brooklyn, New York. Agradecemos por su apoyo a Paula Castañeda, Gabriel Vázquez en Rumania, Milton Rodríguez en Suba, y a Doris Umbarila, Edwin Chaparro, Migdalia Valenzuela por ser las voces de la casa. Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos.
De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.